esta ocasión vamos a hablar, vamos a hacer una introducción precisamente a todo lo que es el derecho administrativo y qué mejor introducción que hablar sobre el Estado y qué es la función administrativa. Es prácticamente ineludible que cuando hablamos del derecho administrativo no podemos separar el derecho administrativo y ya automáticamente se nos viene a la mente el Estado, ¿no? En primer lugar, que es todo lo concerniente al derecho público, ¿no? Porque es precisamente en el Estado donde mayormente se desarrolla la propia función administrativa, ¿no? Y en principio creo que lo que todos y todas nos han enseñado es la teoría de separación de poderes, ¿no? Los tres poderes del Estado, donde podemos ver el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para esto, entendiendo primero el Estado como una entidad jurídica eh, ubicada en un ámbito específico que denominamos territorio, que ejerce un poder, que es precisamente deviene del poder político y que tiene un poder coercitivo para hacer, precisamente para poder hacer cumplir sus mandatos, y respecto de un conjunto de personas a la que llamamos población, ¿no? Este estado, como hemos dicho, se divide usualmente, tenemos en mente que se divide en tres poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero actualmente ya no hablamos de separación de poderes, sino precisamente de funciones. ¿Y por qué hablamos de funciones? Porque en el desarrollo de la teoría nos hemos dado cuenta que el poder ejecutivo no ejerce una sola función, sino dos funciones y son las que vemos en la parte inferior, que es la función política o gubernativa y la función administrativa, que es la que vamos a hablar precisamente en la sesión de hoy. Pero ¿a qué nos referimos con función gubernativa y cuál es la diferencia de la función administrativa? Precisamente que la función gubernativa es aquella en la que está inmiscuida las decisiones políticas que toma el gobierno de turno, ¿ok? Este poder nace precisamente de la elección libre y voluntaria, bueno, en nuestro caso es únicamente libre, porque no es voluntaria, porque es obligatorio, eh, de toda la población a elegir un gobierno de turno. ¿Ok? Entonces, en este caso, se ejecuta, es la ejecución y la toma de decisiones para la dirección de un país, la dirección de un estado, en donde la característica más resaltante que tenemos es la discrecionalidad de las medidas, que se ejerce en principio sin límites jurídicos, pero ya el Tribunal Constitucional le ha dicho que este poder tampoco puede ser ilimitado y también puede ser sujeto a control, porque estamos hablando precisamente de un poder del Estado, pero que tiene como característica fundamental la discrecionalidad y el no ser reavisable posteriormente, ¿no? Que no haya un órgano que precisamente pueda invalidar las decisiones que vaya a tomar en el ejercicio de esta función gubernativa, ¿no? Y bueno, están exentos en principio de control jurisdiccional. Estas son las características que le ha dado precisamente este autor tan conocido en derecho administrativo, Roberto Dromi, a la función gubernativa, ¿no? Pero ahora vamos a entrar a tallar precisamente a lo que es la función administrativa. Y realmente la función administrativa es tan amplia que ha habido mucho debate para distinguir y poder discernir a qué nos referimos con función administrativa. Ahorita tengo un pequeño problema logístico, les pido que por favor me den unos segundos para poder atenderlo y volver con la clase, ¿ok? Sí, doctora, no hay Por problema. favor. Estimados participantes, ya saben la modalidad, tener activo siempre su cámara, debidamente sentados. Los que están preguntando referente a la asistencia, no hay que priorizar la asistencia, solamente la sesión de clase, porque si solamente vamos a estar tomando asistencia, terminamos la clase con asistencia y no vamos a aprender casi nada, ¿ok? Y tener en cuenta también los participantes que están recostados, se les está apagando la cámara
y luego no van a tener acceso al audio, ¿ok? Ya saben, debidamente sentado, porque al finalizar la sesión también voy a saber quién está con cámara activa y se le va a dar pase al audio. Doctora, le puedo dar nuevamente el pase. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, antes de este pequeño corte estábamos hablando precisamente a qué nos referíamos con función gubernativa y hablábamos de la discrecionalidad de los actos políticos que se ejercen en el marco de la dirección de un país, ¿no es cierto? Pero ahora nos vamos a concentrar en la distinción que tiene esta función gubernativa en relación a la función administrativa. Y como les estaba comentando, es difícil definir la función administrativa porque tiene características tan distintas entre sí. La función administrativa es tan amplia que la verdad el ejercicio que han hecho los autores para tratar de distinguirlos en relación a las diferencias que tienen con las otras funciones del Estado, ¿no? Distinguiéndolas de la función legislativa, distinguiéndolas también de la función jurisdiccional, distinguiéndolas de la función política por no ser discrecional, pero luego se dieron cuenta que incluso dentro de la función administrativa también hay características que son similares con la función legislativa, con la función jurisdiccional. Incluso también tenemos acto de discrecionalidad, pero a un nivel más reducido, que ha sido incluso difícil poder definir a la función administrativa desde su distinción con el resto de funciones. Y bueno, Guzmán Napuri, que también es un autor peruano, que precisamente ha elaborado un tratado de derecho administrativo donde habla sobre todos estos temas, nos indica que una de las características primordiales de la función administrativa a la que tenemos que hacer alusión es su interés por satisfacer el interés general, ¿no? El interés general que ya está previsto, que se encuentra previsto en la Constitución, materializar todo aquello que se encuentra establecido en la Constitución y en las leyes y las normas con rango legal. Entonces, la función administrativa la define con esta plasmación de dicha búsqueda de tutela de los intereses colectivos. Dice que es como se define el interés general. Dice que la definición no es obvia, como hemos dicho, porque es difícil definir a la función administrativa, sino que resulta más bien una construcción jurídica. Y con eso nos referimos a que se trata de englobar a todas aquellas funciones que vamos a ver a continuación en un solo título que es función administrativa, dice. A ver, ¿y quiénes son quienes ejercen esta función administrativa? Muchos trataron de definirla también a razón de ello, ¿no? A razón del criterio sustancial. ¿Quiénes son los que ejercen función administrativa? Y usualmente se decía prácticamente automáticamente que era el Estado el que ejercía la función administrativa y a la fecha podemos decir que no es así. Únicamente el Estado no ejerce función administrativa porque hay personas jurídicas que se encuentran bajo el régimen privado que también ejercen función administrativa. Y también podemos ver que incluso dentro del Estado existen también entidades, organismos que no ejercen función administrativa. Ahora decían, únicamente el Poder Ejecutivo ejerce función administrativa, lo cual a la fecha también podemos decir que es falso, porque incluso el Poder Legislativo y el Poder Judicial también ejercen función administrativa. Entonces, cada vez se va complejizando más el poder tener una definición desde el criterio sustancial, ¿no? Y esto lo podemos evidenciar incluso de la propia lectura del artículo 1 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde encontramos todo un catálogo de quiénes son los que pueden ejercer función administrativa. Y reconociendo un poco lo que ya les venía comentando, aquí encontramos precisamente al Poder Ejecutivo, naturalmente, ¿no? Ineludiblemente el Poder Ejecutivo está vinculado
con la función administrativa, aunque ya también hemos dicho que el Poder Ejecutivo únicamente, no solamente ejerce función administrativa, sino que también ejerce esta otra función gubernativa a la que habíamos hecho alusión. Tenemos al Poder Legislativo, que también ejerce función administrativa, el Poder Judicial, ineludiblemente los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos constitucionalmente autónomos también ejercen función administrativa. Y ahora tenemos, dice, demás organismos cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas, en tanto se consideran sujetas a normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de la ley que la refiera a otro régimen. ¿Y eso por qué? Porque como ya habíamos señalado, existen organismos que no se rigen bajo el derecho público, que su norma de constitución señala que se encuentran bajo el régimen de derecho privado, y pensemos en las en pocas y escasas, pero existentes aún, empresas públicas que tenemos. Ellas no se encuentran sujetas al derecho público, al derecho administrativo, a la ley de procedimiento administrativo general, sino que tienen más similitud incluso con las normas de derecho privado, ¿no? Y luego, por último, tenemos a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de una concesión, delegación o autorización. No sé si por ahí en el chat, si alguno de ustedes tiene en mente alguna, si podrían ponerme algún ejemplo como para saber también que están ahí, que están presentes que están prestando atención a la clase. No sé si alguien por ahí podría escribirme algún ejemplo que se les venga a la mente. Perfecto, muchísimas gracias por la interacción. A ver, voy a responder uno por uno. Me parecen de verdad muy valiosos sus intervenciones. Y en principio, el caso de Indecopi no sería el caso porque es un organismo del Estado. Hacer un organismo del Estado no podríamos señalar que es una persona jurídica bajo el régimen privado. Pero sí es importante lo que señala Sindecopi, es una de las entidades que precisamente ejercen función administrativa, solo que está dentro del otro grupo señalado dentro de la propia ley del procedimiento administrativo general. Muchísimas gracias, Carla, y por tu intervención. Tenemos el CERPOS, ENOSA, sí, Telefónica, el caso de Telefónica, el caso de Movistar que traen a colación, es muy importante. Voy a quedarme en estos dos porque precisamente ellos son quienes se encuentran en este último grupo. Son personas jurídicas, son personas que se encuentran bajo el régimen privado, pero a quienes se les ha otorgado a través de una concesión, a través de una autorización brindada por el Estado, a través de una autorización brindada por el Estado, el poder brindar un servicio público como es el de la telefonía, como lo es el del Internet, por ejemplo. Y al brindar un servicio público, se rigen ya bajo las normas de derecho público, porque la prestación de un servicio público significa al ser un servicio público que se tiene que prestar con características de universalidad, de accesibilidad, porque está muy ligado con los derechos fundamentales, no se puede regir bajo el régimen privado, sino se rigen y se circunscriben al derecho administrativo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que alguno de ustedes tenga un reclamo respecto de su servicio público de telefonía. Imaginémonos que nos encontremos netamente sujetos al derecho privado. Tendríamos la posibilidad de presentar un reclamo, tendríamos la posibilidad de presentar una queja, pues no.
Precisamente ese rol tutelar que se le da a los servicios públicos hace que se haya requerido que se rijan bajo el derecho, bajo el derecho público, bajo las normas del derecho administrativo, para que las personas podamos tener la posibilidad de presentar nuestro reclamo por obtener un mal servicio, podemos presentar una queja si no se nos atiende oportunamente, podemos recurrir a una segunda instancia administrativa, por ejemplo, en este caso sería OCIPTEL, porque existe un organismo regulador tutelar de la prestación de este servicio público, tengamos la posibilidad incluso de, si no vemos amparado nuestro derecho, de poder recurrir a un contencioso administrativo, de poder cuestionarlo en la vía jurisdiccional. Y esto es precisamente porque nuestro ordenamiento jurídico le ha querido dar un carácter tutelar de la prestación de este servicio público. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho, han sido muy atinados sus intervenciones. Los activos mineros también, al solicitar precisamente al solicitar sus licencias, se rigen bajo el derecho administrativo. Sedapal es un caso, me parece muy interesante. Sedapal, si bien es una empresa pública, no es una empresa privada, no estaría en estricto dentro de este último numeral que está dentro de este artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es una empresa pública, pero es una empresa que presta servicios públicos, ¿no? De agua y saneamiento tan importante, y que precisamente también sigue todo este procedimiento que nos permite reclamar, quejar, poder recurrir a una segunda instancia administrativa a través de una apelación, poder recurrir a un contencioso administrativo si no vamos amparados nuestros derechos. Entonces, ellos estarían más bien en el penúltimo grupo, ¿no? Siendo una empresa pública y que su norma de creación ha señalado específicamente que se encuentran sujetas a las normas de derecho público. ¿Ok? Muchísimas gracias por ese caso también. Petroperú más bien estaría en el numeral anterior. Los colegios profesionales, los colegios de notarios también. Coca-Cola no. Coca-Cola, al no prestar un servicio público, no se encuentra sujeta a la Ley de Procedimiento Administrativo General, tampoco ejercen función administrativa. Las universidades privadas, muchísimas gracias. Las universidades privadas sí se encuentran sujetas y sí ejercen función administrativa también, y precisamente también porque ellas prestan un servicio que es tan importante, que es el de la educación. Se encuentran sujetas también a la regulación brindada por SUNEDU, por las propias características de interés general que tiene el servicio que prestan, ¿ok? Y precisamente también se les puede presentar reclamaciones, se pueden presentar quejas, no se pueden presentar todos estos mecanismos que nos prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General. También se encuentran sujetas al que sus pronunciamientos se encuentren acorde, obviamente, al ordenamiento jurídico, a la Ley de Procedimiento Administrativo General, que puedan emitirlas en un plazo prudente, porque si no podremos presentar una queja, ¿no? Por no haber atendido nuestro derecho, ¿no? Las universidades privadas sí. Bacus no, porque es una persona jurídica bajo régimen privado, pero que no ejerce función administrativa, no presta servicios públicos, no se le ha dado una concesión tampoco, entonces no estaríamos dentro. Los colegios particulares sí, similar a lo que he explicado en el caso de las universidades privadas, al prestar un servicio de tal importancia como es la educación, sí ejercen función administrativa. ¿Ok? Luz del Sur, también. El Banco de la Nación está dentro del grupo anterior, más bien, el grupo de organismos que
el grupo de organismos que sí ejercen potestades administrativas, pero se encuentran dentro del derecho público porque su norma de constitución así lo dice, ¿no? Vitel, Entel, todas las concesiones específicamente, ¿no? Perfecto. Sutran no. Sutran no es una persona jurídica bajo el régimen privado. Sutran es un organismo del Estado. Ahora sí, ok. Creo que estos casos han sido muy ilustrativos porque precisamente existe muchísima confusión en relación de quiénes sí y quiénes no ejercen función administrativa. Pero la Ley de Procedimiento Administrativo General nos da muchas luces para poder discernir ello y para poder saber ante quiénes podemos presentarlos precisamente los procedimientos que se encuentran dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ok? Entonces, eso respecto del criterio sustancial. ¿Y cuál es el criterio material? Es decir, ¿cuál es el objeto de la función administrativa? Es precisamente materializar, ejecutar, viabilizar precisamente todas aquellas disposiciones que emiten el poder legislativo. Pensemos, tenemos muchísimas normas, ¿no? Y si solamente tuviéramos poder legislativo y poder jurisdiccional, ¿quiénes son los que se encargarían precisamente de hacer realidad esas, esas normas que emite el poder legislativo o el poder ejecutivo con la delegación de facultades? Es precisamente los servidores públicos, la administración pública y bueno, todos aquellos que ejercen función administrativa los que se encargan de materializar todas aquellas normas, con materializar también, dar cuerpo a los derechos fundamentales que se encuentran recogidos en la Constitución también. Pensemos, por ejemplo, el derecho a la salud, con el Ministerio de Salud, con incluso el propio de salud y demás, las DIGESAS y demás organismos vinculados a la salud. O pensemos, por ejemplo, en el tema de transporte, ¿no? Tenemos el Ministerio del Transporte, Sutran, OSITRAN, la ATU y demás organismos que materializan el propio derecho a un transporte digno que tenemos todos y todas, ¿no? Si no existieran estos organismos, no podríamos materializar y hacer realidad el ejercicio de nuestro derecho, no tendríamos contra quién recurrir incluso. Eso. Y acá voy a utilizar este diagrama eh, que no ha sido elaborado por mí, sino ha sido elaborado precisamente por el profesor Guzmán Napuri, donde nos trata de sistematizar toda la gama de actividades que ejerce la administración pública, que es muy diversa. Y a todo este grupo de actividades es lo que nosotros nos referimos con función administrativa. Y vamos a ver que cada actividad es tan disímil entre sí que es difícil por eso conceptualizar todo en una sola definición. ¿Ok? Por un lado, tenemos la actividad de limitación de derechos, que es lo que usualmente se llama en teoría como la actividad de policía. Es esa función que nos permite a la administración pública limitar aquellos derechos bueno, limitar aquellos el libre ejercicio de un derecho por una posible afectación al interés general. ¿Ok? Y para limitar ese libre ejercicio de ese derecho, porque de ejercerlo libremente podría ponerse en riesgo el interés general, la administración pública prefiere hacer una evaluación previa antes de otorgar ese derecho. Y para ello el administrado tiene que presentar requisitos que hagan ver a la administración pública que el ejercer ese derecho no pondría en riesgo el interés general.
Pensemos, por ejemplo, en el otorgamiento de una licencia de conducir. Imaginémosles que le demos una licencia de conducir a una persona que no tiene el conocimiento para conducir. Podríamos poner en riesgo la vida, la salud e integridad de las demás personas, ¿no? De los demás transeúntes. Es por eso que la administración pública se ha reservado esa potestad y ha dicho, no, yo para otorgar esa licencia le prefiero hacerle un examen al administrado para ver si se encuentra en la capacidad de poder conducir sin exponer la vida de las demás personas. ¿Ok? Entonces, a ver, estoy tratando de leer lo que están, lo que están escribiendo para poder también atender a sus dudas de ser el caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos las licencias de conducir, las licencias de habilitación, por ejemplo, o para poder darle permisos a las personas para poner una tienda, un restaurante y demás, precisamente porque de no hacerlo se podría poner en riesgo el interés general. ¿Ok? Luego tenemos las actividades prestacionales, y esto es muy importante porque en principio el Estado es quien se encuentra en la obligación de asegurar la prestación de una serie de servicios. Tenemos el servicio de la salud, la educación, transporte. Sí, tal y como se comunicó, por favor, en esta parte de la clase sí les pido por favor que puedan consignar cualquier tipo de duda, de cualquier tipo de consulta en el chat. Yo igual los voy a estar leyendo y ya para el final de la clase vamos a poder tener un tiempito para poder conversar de manera directa como para poder seguir la línea de la clase, ¿ok? Pero igual los leo. ¿Ok? Entonces, el Estado es quien debe garantizar la prestación de este servicio, pero con el cambio de la Constitución en el año 93, precisamente el Estado se reservó un rol subsidiario y solamente interviene en la economía en aquellos mercados en los cuales no se garantice la presencia de un privado porque resulta no rentable la prestación de ese servicio y solamente en aquellos servicios interviene. ¿Ok? Pero esto no niega o eso no significa una huida por parte del Estado. El Estado de todas maneras se encuentra en la obligación de garantizar la prestación de estos servicios y para eso ha creado, por ejemplo, los organismos reguladores. Y en aquellas situaciones donde no se vea eh, que existe un privado que pueda garantizar la prestación de un servicio porque no le resulta rentable, por principio de solidaridad, el Estado debe intervenir de manera directa con la finalidad de no perjudicar a los usuarios, usuarias y para garantizar los derechos al acceso universal a esos servicios, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos las actividades de fomento. La actividad de fomento son aquellas a través de las cuales el Estado pretende estimular la economía. Por ejemplo, tenemos Produce en ese caso, ¿no? Que pretende a través de sus acciones estimular la economía. Tenemos el Ministerio de Comercio Exterior, de Turismo, que con sus actividades lo que quiere es reactivar precisamente las actividades económicas, ¿no? Por ahí también tenemos la actividad normativa y esto está íntimamente ligado con lo que llamamos la potestad reglamentaria de la administración pública, ¿ok? Aquí tenemos, como sabemos, el poder legislativo emite las leyes, pero las leyes tienen un cuerpo bastante limitado y bastante general y son precisamente la administración pública la llamada a darle un cuerpo, a darle un contenido y un desarrollo de esas normas que son emitidas por el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, producto de una delegación de facultades, ¿no? Naturalmente, esta actividad normativa también se encuentra restringida por lo que posteriormente vamos a ver que es también el principio de legalidad
En tanto las normas que sean emitidas, los reglamentos, no pueden de ningún modo exceder aquellos límites que hayan sido impuestos producto de la ley, no pueden agregar mayores causales a las ya establecidas en la ley, no pueden exceder los límites de la reglamentación establecidas en la propia ley o decreto legislativo. ¿Ok? Tenemos la actividad sancionadora, que ante la comisión de infracciones o posibles infracciones, la administración pública puede poner ahí una sanción. ¿Ok? En ejercicio de lo que ya ustedes mismos habían comentado, el jus ponendis, ¿no es cierto? Esto lo van a ver posiblemente en su clase de sancionador. La actividad sancionadora tiene similitudes, muchas similitudes con lo que es el derecho penal. Precisamente también aquí vamos a ver de nuevo presente el principio de legalidad, en tanto estas sanciones únicamente pueden ser establecidas a través de leyes o leyes que facultan a la administración pública para poder definirlas a través de una norma de menor jerarquía, aquellas sanciones, ¿ok? Si la administración pública únicamente puede ejercer potestad sancionadora en tanto la norma de creación de la misma le haya otorgado esa facultad, precisamente porque se encuentra circunscrita al principio de legalidad. Solamente aquellas que su norma de creación le hayan dado potestad sancionadora pueden sancionar, ¿ok? Y solamente de acuerdo a aquellas sanciones que hayan sido creadas por ley, precisamente porque, por lo que recordaremos de nuestras clases de derecho penal, por tipicidad, ¿ok? Luego tenemos la actividad cuasi jurisdiccional. Como sabemos, lo que sí tenemos claro respecto de la función sancionadora es que no legisla, en tanto ejerce actividad normativa, pero con normas de menor jerarquía a la ley o normas con rango de ley, y siempre supeditadas a lo que estas normas lo limiten a poder desarrollar a través de la actividad normativa. Y también no ejercen actividad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos dice la Constitución, ¿no? Esa posibilidad del administrado de poder recurrir, más bien de poder cuestionar a través de la vía jurisdiccional las acciones de la administración pública a través de un contencioso administrativo. Pero sí, la doctrina ha querido denominar actividad cuasi jurisdiccional a lo que llamamos actualmente los procesos trilaterales, ¿no? En las que tenemos a una empresa, a un administrado cuestionando la actividad de una empresa y la administración pública dirimiendo entre ambas partes y emitiendo un acto administrativo, que precisamente aquí es donde identificamos la actividad cuasi jurisdiccional, que no tiene calidad de cosa juzgada y que puede ser pasible de ser recurrido a través de un contencioso administrativo, puede ser cuestionado a través de la instancia jurisdiccional. Por eso llamamos cuasi jurisdiccional, porque lo que se emite no tiene calidad de cosa juzgada de modo alguno, ¿ok? Y por último, Guzmán Napuri ha querido añadir aquí lo que llamamos la actividad arbitral, precisamente porque se ha generado una serie de debates. Eh, Actualmente, como ustedes saben, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado tiene una institución arbitral, hace las veces de secretaría arbitral en algunos procesos arbitrales, ¿ok? Ejerce las veces de secretaría arbitral. Pero también tenemos un caso muy particular, que es lo que sucede en el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo ejerce actividad arbitral que tiene calidad de cosa juzgada, ¿ok? Entonces, a razón de ese caso tan particular, es que Guzmán Napuri ha añadido
la actividad arbitral como también ejercicio de la función administrativa, lo cual es debatible, porque la actividad arbitral sí tiene carácter jurisdiccional, porque así lo reconoce la Constitución, porque lo que se dirime en un arbitraje sí tiene calidad de cosa juzgada y únicamente se puede recurrir a una anulación del laudo, pero no sobre el fondo, sino sobre los aspectos formales nada más. Dice, ¿puede ampliar más sobre la cosa juzgada? Ok, sí. Al respecto de la cosa juzgada, es aquella decisión que toma una entidad jurisdiccional, el Poder Judicial, respecto de una controversia, ¿ok? Que puede ser recurrida en segunda instancia, pero que una vez que ya nos encontremos en una última instancia, o que ya las partes no requieran interponer ningún mecanismo adicional, toma carácter de cosa juzgada y sobre ella ya la materia ha sido decidida y ya no se puede interponer ningún recurso adicional para cuestionar aquello sobre lo cual se ha tomado una decisión. Las opiniones, los actos administrativos de la administración pública no tienen ese carácter. Precisamente ¿por qué? Porque todos aquellos actos que realiza la administración pública son pasibles de ser cuestionados. Y esa es una característica muy propia de la administración pública, que están sujetas a control, como lo vamos a ver en la lámina posterior. Están sujetas a control principalmente por parte del Poder Judicial. Todas aquellas acciones que ellos realizan están sujetas a control y por eso es que cualquiera de sus pronunciamientos no tienen calidad de cosa juzgada, sino que todavía pueden ser cuestionados a través del Poder Judicial. Ok. Seguimos. Y precisamente aquí es lo que encontramos con lo que es el control administrativo, ¿no? Como decíamos, la característica propia de la función administrativa es que está sujeta a control. No tenemos por un lado el control ejercido por el Parlamento, por el propio Congreso, que es un control político, quien tiene la potestad de continuamente estar solicitando información a la administración pública sobre las cuales son las acciones que vienen realizando, sobre si están cumpliendo o no su labor, y es el control que realiza precisamente el Congreso. Por otro lado, tenemos el control realizado por parte de organismos administrativos, como son la Contraloría General de la República. Todos los servidores y servidoras públicas estamos sujetos a dicho control. También está por parte de la Defensoría del Pueblo, y bueno, en el caso de contrataciones públicas por parte del OCE, ¿no? Luego también tenemos los mecanismos de control ciudadano, que son a través de la ley de transparencia, cualquier ciudadano puede solicitar información. Tenemos también los mecanismos de rendición de cuentas y el presupuesto participativo. Y por último, y el más importante, que es el control ejercido por el Poder Judicial, que como ya hemos hablado, es el del contencioso administrativo y los mecanismos de acción popular que nos permiten impugnar todas aquellas normas reglamentarias que hayan sido emitidas por la administración pública en el marco de su actividad normativa. ¿Ok? Ahora, como todo el derecho en general, el derecho administrativo también tiene principios que regulan su actividad. Y precisamente acá queremos, para un poco refrescar la memoria, quería ponerles una cita de Juan Carlos Casañi sobre qué se entiende por los principios, ¿no? Los principios generales del derecho son el origen y el fundamento de las normas, dicen, y son aquellas, y son aquellas que nos permiten interpretar de una mejor manera el derecho, en este caso el derecho administrativo. Nos establece también
parámetros sobre los cuales debemos aplicar precisamente las disposiciones administrativas. Regulan también los procedimientos administrativos al interior de las entidades y también nos ayudan, y es importante, a suplir en caso de podamos encontrar algún vacío en el ordenamiento jurídico. Podemos recurrir a estos principios que están regulados en el caso del derecho administrativo, han optado por positivizarlos, por recogerlos en su propia norma para no causar confusión y precisamente para que los administrados y la administración pública pueda tener mayor claridad, ¿no? Y la característica fundamental que tienen los principios del derecho administrativo es que en su mayoría no comparten principios con el resto de ramas del derecho. Son principios muy específicos, muy particulares a esta rama del derecho. Ok, estoy tratando de leer todos sus comentarios. Y en este caso, un poco lo que corresponde al temario de la presente clase, queremos hablar de lo que es el principio de legalidad, que se encuentra recogido en el artículo 4 que se encuentra recogido en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es el principio de legalidad a la que están sujetas todas las autoridades administrativas, que en tanto todas sus acciones deben estar enmarcadas a la Constitución, a la ley, al derecho en general, ¿no? Y este principio resulta de suma importancia en tanto constituye lo que se entiende por competencia de la administración pública. Como sabemos, uno de los elementos fundamentales del acto administrativo es la competencia. Si un organismo no tiene la competencia, simplemente no puede emitir ese acto administrativo, ¿no? Y sería nulo de pleno derecho. En ese sentido, es la ley y la propia Constitución la que dota de contenido y la que precisamente define cuál es la competencia que tiene cada uno de los organismos del Estado, ¿no? En este caso, también el principio de legalidad nos ayuda a entender que a diferencia de otras personas jurídicas, la administración pública no goza de lo que llamamos libertad negativa, es decir, esta máxima tan conocida de que nadie está obligado de hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ésta no prohíbe. En el caso de la administración pública es todo lo contrario. Si la ley no te autoriza hacer algo, no puedes hacerlo. Estás restringido de hacerlo, porque no tienes aquella competencia que te faculta realizar una acción. Sin embargo, en la práctica profesional nos hemos podido dar cuenta, creo, no sé si alguno de ustedes trabaja en la administración pública, pero nos podemos dar cuenta que hay escenarios muy reducidos, pero en los cuales la norma también tiene vacíos y la norma no lo dice todo, ¿no? Y en donde nos vemos en la necesidad de tomar decisiones. Y eso es lo que llamamos discrecionalidad dentro de la administración pública, ¿no? Es un ámbito bastante reducido y es aquel sobre el cual todo funcionario, servidor público tiene el deber de justificar aún más cuál ha sido el motivo de su accionar. Tiene que explicar para no abrir paso a la arbitrariedad con el ejercicio de este poder de discrecionalidad, porque si nos circunscribimos únicamente a la norma no, el legislador no puede ponerse en todos los supuestos que pueden aparecer en el ejercicio de la actividad administrativa. Y es precisamente ahí donde entra la discrecionalidad, pero donde aquí incrementa el deber de motivación por parte del funcionario público para justificar el porqué de una actividad. ¿Ok? Un caso muy común en ello es, por ejemplo,
para ponerles un caso, para que ustedes puedan contextualizar, por ejemplo, en el lugar que yo trabajo, que es la Dirección de Inversión Privada, donde vemos los que son los contratos de concesión de transporte, por ejemplo, la línea 1 del Metro de Lima, las redes viales, las concesiones en general. Nuestro marco de acción está definido, por ejemplo, obviamente por las leyes, obviamente por todo el ordenamiento jurídico, pero también por lo que está inscrito en un contrato de concesión y tenemos que administrar ese contrato de concesión. Y en esa administración de ese contrato de concesión, el área tiene que tomar decisiones para viabilizar la ejecución de un proyecto. Y esas decisiones obviamente tienen que estar debidamente motivadas. Y sobre esa toma de decisiones, obviamente hay una evaluación y un control administrativo por parte de la Contraloría, pero siempre y cuando esté motivado técnica, legal y económicamente, esas decisiones no pueden ser pasibles de sanción porque es parte del ejercicio, es parte del ejercicio de la actividad administrativa en ese caso, ¿no? Me dicen, pero eso no puede llamarse discrecionalidad. Está definido como discrecionalidad. Les pediría ahí, por favor, revisar también las normas precisamente de la Contraloría General de la República que utilizan este mismo término. Y como decía, es un ejercicio reducido de la discrecionalidad para no llegar a la arbitrariedad y hay un doble deber de motivación por parte de la administración pública para no caer en arbitrariedad. También hay pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional, donde ya ha hablado también de la discrecionalidad en la administración pública y sobre el deber de motivación de ellos. Igual aquel que tenga duda, necesite bibliografía al respecto, yo les voy a dejar al final en la clase mi correo electrónico para poder proporcionarle esa información. No hay ningún problema. A ver, digamos. Y precisamente cuando hablamos de el principio de legalidad, es ineludible hacer mención a todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Porque es precisamente aquello al que se encuentra sujeto y el que va a definir el marco de acción de la administración pública. Tenemos la Constitución, ya todos lo sabemos, ¿no? La pirámide kelseniana, ¿no? Que está en la cima, siempre está la Constitución, los tratados y convenios internacionales, leyes, reglamentos. Sí, y como hablábamos, aquí tenemos lo que es todo nuestro ordenamiento jurídico, que precisamente se esquematiza a través de esta pirámide kelseniana, ¿no? Donde tenemos en la punta, en la cima, la Constitución, quien es que define todos los límites del poder estatal, quien determina cómo se organiza el Estado, quien determina también cuáles son los estándares que deben tener las normas que van a ser emitidas tanto por el Poder Legislativo como también por la Administración Pública y la que nos establece también parámetros para interpretar, ¿no? Tenemos la Constitución, tenemos los tratados y convenios internacionales, que aunque no lo crean es muy importante para el ejercicio de la administración pública. Pensemos en los tratados de libre comercio, que han tenido un impacto muy fuerte, por ejemplo, en lo que es el derecho del consumidor, el de libre competencia, ¿no? A veces no lo vemos, pero nos ponen parámetros interpretativos que son muy importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Las leyes y normas con jerarquía equivalente, ¿no? Que es precisamente que, como hemos señalado, quienes definen la competencia de la administración pública, los límites y el marco de acción, muchas de ellas definidas en sus propias leyes orgánicas, leyes de creación, ¿no? Quienes van a definir a qué actividad se van a dedicar cada organismo de la administración pública, ¿no? Y ya desde ahí hacia abajo tenemos los que son las normas propiamente creadas por la administración pública, como son los reglamentos administrativos, ¿no?
tenemos los precedentes administrativos también, que en pro de la predictibilidad de la administración pública y con la finalidad de precisamente reducir los niveles de discrecionalidad y evitar la arbitrariedad, la administración pública tiene que atender a los precedentes que va dejando en la emisión de sus pronunciamientos, y en el caso de que se aleje de un precedente, también otra vez este doble deber de motivación de por qué no se acoge el precedente anteriormente emitido, ¿no? Y luego tenemos las disposiciones generales que se emiten al interior de la entidad, que también son importantes para el ejercicio de la función administrativa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las directivas internas que se implementan con la finalidad de poder establecer un orden y para poder tener mayor predictibilidad sobre las actividades que se realizan al interno de la administración pública, ¿no? Y por último, las resoluciones que emiten en el ejercicio de sus funciones. A ver, un momento, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctora, todo muy bien, no se preocupe. Igual yo intervengo si hay un problema de internet, pero todo está muy bien. Gracias. Ok, sí, porque me sale que no me están escuchando, por eso me preocupa. Justo ahí tienen los mensajes, doctora, que Ah, es el que... sí, ok. Gracias a todos los participantes que también están haciendo mención, que sí se le escucha. Excelente. Puede continuar, doctora. Muchas gracias. Ok, con eso tenemos lo que es precisamente el ordenamiento jurídico que va a determinar el marco de acción de la administración pública. Y ya un poco el ámbito, la administración pública, la verdad es muy diversa. Es muy diversa, es muy amplia, pero el Estado peruano ha hecho un ejercicio por tratar de sistematizar estos órganos, organismos que forman parte de la administración pública, y se han establecido lo que llamamos a la fecha sistemas administrativos, ¿no? Vamos a hablar un poquito, antes de finalizar la clase, vamos a precisamente hablar un poquito sobre cada uno de los sistemas. No sé, me gustaría saber igual al final de la clase si alguno este, trabaja en la administración pública. eh, ya. Solamente para responder la pregunta, la autoría es propia, pero es precisamente sobre la base de lo señalado por Guzmán Napuri también. ¿Ok? Entonces quería hablarle un poco de los sistemas administrativos. Como decía, el Estado peruano ha hecho un ejercicio por tratar de sistematizar y organizar un poco los organismos de la administración pública, y ha establecido estos 11 sistemas, ¿no? Tenemos el sistema de abastecimiento, que se encarga de todo lo concerniente a las contrataciones públicas, a lo que es la atención de la logística interna dentro de la administración pública, desde compras tan básicas como lapiceros, papeles, o como contrataciones tan amplias como el mantenimiento de una carretera, por ejemplo, ¿no? La construcción de una vía, la construcción de un tren, ¿no? Todo el sistema administrativo está íntimamente vinculado con la contratación pública, ¿no? La tesorería, que es precisamente íntimamente vinculada al uso de los recursos públicos, el endeudamiento público, que ya está vinculado también no solamente al uso de los recursos internos por parte de la administración pública, sino también buscar mecanismos de financiamiento externo para poder implementar cada una de las actividades que se requieren en el marco de la administración pública, ¿no? Tenemos pública, la inversión pública, que es precisamente la formulación de proyectos de inversión para atender las necesidades de la población. Para eso se constituyen unidades ejecutoras. Pensemos, por ejemplo, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, que son unidades ejecutoras y que realizan inversión pública para satisfacer las necesidades de su población a través de la formulación de proyectos de inversión o inversiones de menor jerarquía, ¿no? Tenemos el sistema de defensa judicial del Estado,
donde vamos a encontrar aquí a la Procuraduría Pública, la Procuraduría Pública del Estado, que es quien dirige la Procuraduría Pública de cada una de las entidades que forman parte de la administración pública. Tenemos el sistema de modernización de la gestión pública en este tránsito que está realizando precisamente el Perú hacia la OCDE. Se hace necesario poder modernizar toda la gestión pública y por eso es que cada una de las entidades tiene este deber de contar con un organismo de modernización que agilice los procesos que se encuentran a la interna de cada una de las entidades, pero que también pueda dirimir en caso de que haya conflicto de competencias dentro de cada uno de las unidades orgánicas de ese organismo o entre organismos que forman parte de un mismo sector, es el sector, es la Oficina de Modernización quien dirime estos conflictos de competencia. También tenemos a los organismos de control, como sabemos que está liderado por la Contraloría General de la República, pero quien lidera y también organiza la función que realiza lo que llamamos los organismos de control interno en cada una en cada uno de los organismos, de cada una de los organismos que forman parte de la administración pública, ¿no? Y pues son quienes finalmente cautelan que los organismos cumplan con las funciones que se les ha sido asignadas por ley, ¿no? Y también el uso de los recursos que realizan para el cumplimiento de sus funciones. Luego tenemos el sistema de planeamiento estratégico, que está muy íntimamente ligado con las funciones de ese plan, que es precisamente cautelan que las entidades que forman parte de la administración pública puedan planificar sus actividades y responder en el ejercicio de sus funciones a dichos planes, ¿no? Tenemos el sistema de contabilidad, el sistema de presupuesto público que está íntimamente ligado a la planificación también del uso de los recursos a lo largo de un periodo presupuestal y que están íntimamente vinculados con el MEF, liderados por el MEF. Y por último, el sistema de gestión de recursos humanos que regula precisamente el talento humano, el vínculo con los servidores públicos y que está liderado por lo que es actualmente lo que conocemos por Servir, ¿no? Quería hacer igual antes de terminar este mapeo rápido por los sistemas administrativos. Ahora voy a leer un poco sus consultas y a ver, no, creo que son más bien comentarios, pero con esto ya habríamos terminado lo que sería la exposición y más bien quedo atenta a cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran formular en relación a la clase. Muchísimas gracias a todas y todas por su atención. Excelente, doctora. Ahora les toca a nuestro público interactuar con nuestra docente. Aproveche, está hasta las 10:30 tenemos clase, así que pueden realizar su pregunta, pero eso sí, referente al tema. Hay algún participante me dice sobre el PAS y PA. Lamentablemente no hay respuesta a esa pregunta porque van a tener más docentes sobre esos temas. ¿Ok? ¿Cuál es la modalidad? Si primera vez que estás con la institución, levanta tu manito y realiza tu pregunta. ¿Sí? Doctora, ¿puede seguir compartiendo su PPT para que quede grabado en el campo, por favor? En estos momentos. Sí, a ver, tengo un participante, Gerson Ricardo, creo que no se está animando a levantar su manito ni a activar su cámara. Tengo a Marcos Vargas. Marcos Vargas, activa tu cámara, ¿ok? Nos dice algunos partes, ¿podrías hablar sobre la discrecionalidad? No me quedó muy claro, doctora, por favor. Nos dice una de nuestras participantes. Gracias. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta. Como decía en principio, la administración pública solamente puede hacer aquello que esté establecido en las leyes, en virtud del principio de legalidad, ¿no? En tanto la voluntad de la administración pública es realizar aquello que se encuentra establecido en la norma,
¿no? Sin embargo, como todos sabemos, las normas suelen tener muchísimos vacíos. Y en ese momento, lo que tiene que hacer la administración pública es verificar, bueno, encuentro respuesta a este problema en específico en alguno de estos instrumentos que vemos señalados aquí en esta pirámide en kelseniana, y si no tiene una respuesta a ese problema jurídico al que se enfrenta, puede dar paso a la discrecionalidad, a tomar una decisión discrecional siempre y cuando se encuentre motivada. Eso quiere decir que la administración pública no puede tomar una decisión así por así, sino que tiene que realizar precisamente un informe. Lo que suelen hacer todos los servidores públicos es hacer un informe donde motive el porqué de su decisión y explique. En muchos de los casos se utiliza un principio que es muy conocido que se llama el enfoque por resultados, que es, si yo no tomo esta decisión en este momento, ¿cuál sería el impacto que causaría precisamente a lo que yo pretendo proteger, que es el interés general, ya sea económicamente hablando, o ya sea en lo que concierne a restricción de derechos, o ya sea técnicamente hablando? Entonces, hay un doble deber de motivación. A eso es lo que nos referimos con discrecionalidad. Es cuando yo no tengo expresamente señalado algo en la norma, en el ordenamiento jurídico, pero tengo que tomar una decisión, obviamente que no exceda el ámbito de mis competencias, es en el marco de un problema jurídico que sucede en el marco de mis competencias, yo puedo tomar una decisión discrecional siempre y cuando yo motive el porqué de mi decisión. Eso. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Eduardo Vargas. Eduardo Vargas, buenas noches. Por favor, puedes activar tu audio. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Doctora, al principio se habló de la función gubernativa del Poder Ejecutivo. La pregunta es, doctora, ¿el Poder Legislativo no ejerce función gubernativa? Digo, de repente todavía no se ha enmarcado, los doctrinarios todavía no lo observan, pero ¿acaso no vemos todos los días esa función gubernativa en el marco de las funciones del Poder Legislativo? Nada más, gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Realmente es muy importante. Y sí, ya actualmente en la doctrina ya se habla de la función gubernativa que ejerce también el poder legislativo. Como nosotros sabemos, es un poder netamente político y que también que ejerce incluso control político, que si bien su función principal es normar, es legislar, también ejerce función gubernativa, ¿no? No es su rol principal a comparación del Poder Ejecutivo, pero en la práctica sí ejerce función gubernativa, ¿no? Eso en el marco de las potestades que han sido dadas producto de nuestra Constitución actual, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente sí ejercen función gubernativa. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Tenemos a José Gavancho. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches con todos. Doctora, para felicitarle primero por su exposición, ¿no le parece a usted de que existe un divorcio entre la ley de proceso administrativo general y la administración en sí? Me aclaro. Yo he tenido la oportunidad de ser asesor en varias instituciones, una de ellas es hospitales, y por casos muy simples, por decir, para pedir reconocimiento de años de servicio o su beneficio de 25 años, tanto de médicos, licenciados en enfermería o técnicos en enfermería, este, si bien es cierto, los administrados cumplen con lo establecido en la Ley de Proceso Administrativo General o en el reglamento interno de la institución, pero la misma institución no tiene actualizada la base de datos o no está computarizada. A eso me refiero el divorcio que existe entre la ley y la administración.
Y no solamente en hospitales, sino hablamos de forma general, porque toda la administración en general está así. ¿No le parece a usted que hay un divorcio? Y si bien es cierto, nosotros como abogados los administrados exigimos que nos se dé un resultado o una respuesta pronta de acuerdo a la ley, pero la misma institución o el mismo Estado no propicia la modernización en el sentido de tener actualizado la base de datos y esa base de datos que sea de manejo o información pública para todos, ¿no? No sé cuál es su opinión. Gracias. Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Actualmente muchas de los organismos que forman parte de la administración pública aún no tienen actualizadas sus bases de datos, no tienen actualizada su información, a pesar de que a la fecha existe una ley de modernización. Y yo creo que ahí más bien podríamos hacer uso de este control administrativo tan importante que es el control ciudadano a través de las acciones de cumplimiento, ¿no? Porque precisamente si nosotros identificamos que una de las entidades del Estado no está cumpliendo con su función o no está cumpliendo con una norma, tenemos este mecanismo constitucional que nos permite poder recurrir para solicitar que este organismo cumpla con el mandato legal, ¿no? O también podremos utilizar otros mecanismos de control administrativo que también resultan bien importantes, que es, por ejemplo, la notificación a los organismos de control interno, ¿no? A los órganos de control interno de esa entidad administrativa, ¿no? Para poder evidenciar una falencia o un incumplimiento de una actividad que debería ser por norma, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener presentes esos mecanismos de control administrativo que hemos aprendido hoy, pero también los que se encuentran recogidos en la Constitución para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nos dice Diana Ruiz Prado. ¿Podría darnos ejemplos de procedimiento trilateral, por favor, y la diferencia con procedimiento judicial? Muy amable. Sí, la diferencia fundamental entre un procedimiento trilateral y un procedimiento judicial es que el procedimiento trilateral es atendido precisamente por la administración pública. Y un caso típico es el de Indecopi, ¿no? En consumidor, por ejemplo, ¿no? En el cual tenemos, como decíamos, una empresa en la cual por ejemplo, no atiende los deberes de idoneidad respecto de un producto que ha ofrecido. Tenemos a un consumidor y tenemos a la administración pública, ¿no? En este caso representada por el Indecopi, que puede tener una acción de dirimir entre este conflicto representado por estas dos partes, ¿no? Y pero el resultado que sale producto de este pronunciamiento que tenemos no tiene carácter de cosa juzgada, como hemos señalado, ya que ese carácter solamente está reservado para los pronunciamientos que se emiten en el contexto del Poder Judicial, ¿no? Solamente tienen carácter de cosa decidida, pero no hay un carácter de cosa juzgada, ¿no? En tanto, incluso podríamos cuestionar ese pronunciamiento a través del Poder Judicial en un contencioso administrativo. Muchas gracias, doctora. Estimado Marco Vargas, buenas noches. Una pregunta, por favor. Adelante. Gracias por activar tu cámara. Estimado Marco, nuevamente apagaste tu audio. Te doy pase. Adelante. Adelante, Marco. Muchas gracias, doctor. Doctor, estuvo muy cuestionado el tema de Sedapal. A la doctora, por favor, a la doctora ponente, gracias por su atención. Estuvo muy cuestionado el pago excesivo de Sedapal. Se cuestionó a través del órgano regulador, como abogado litigante, pero no se pronunciaron sobre el fondo, sino sobre la forma. Muchas gracias, doctora. Pues quisiera que me aclare esa pregunta. Sí, a ver, de manera general, entiendo que entiendo que había un caso de un pronunciamiento que se le solicitó a Sedapal y Sedapal no se pronunció sobre el fondo, sino sobre la forma. Aplicando un poco la información general que hemos dado en este curso,
precisamente lo que se puede presentar es un recurso de apelación, con la finalidad de que SUNAS, como organismo regulador, pueda pronunciarse ahora sí sobre el fondo, ¿no? Y poder cuestionar ese pronunciamiento insuficiente que no tiene la motivación debida, en este caso, y para que SUNAS pueda dirimir, pueda resolver, ¿no? Ese sería el mecanismo correspondiente, la apelación, utilizando precisamente este marco general que tenemos de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero también haciendo revisión de las normas específicas que regulan ello, de las normas emitidas por SUNAS. Muchas gracias, Marco, y también nuestra doctora. Estimada Angie, adelante, por favor, realiza tu pregunta. Gracias. Hola, buenas noches, doctora Marcia. Yo quería que de repente nos pueda dar algún ejemplo o algo de repente sobre una casuística sobre aquellas entidades que no están consideradas dentro de la ley 27.444, pero que sí están dentro de los causales del título preliminar, ¿no? A los que se hacía mención. A ver, un poco para entender tu pregunta, me dices aquellos organismos que no se encuentran sujetos a la Ley de Procedimiento Administrativo General, o sea, que Que sean, sí están, que sí pertenecen, o sea, que se podría considerar que pertenecen, pero que taxativamente la ley no las menciona, ¿no? sí, yo Creo creo, que a esos se les llama especiales. sí, No sé si discúlpame que no te escuché, la última parte se te cortó el audio. Angie, ¿puedes activar tu audio nuevamente? creo que creo que fueron las primeras que usted estaba mencionando de que si bien podrían ser entidades, ya sean públicas o privadas, que se regían bajo la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Pero que taxativamente no están, no la señala la ley 27.444. Ah, ya. Sí, o sea, se encuentran recogidas dentro de estos dos grandes grupos que están en el último y en el penúltimo numeral del artículo 1 del TUO. Estamos hablando específicamente de los organismos que tienen potestades administrativas que están sujetas a normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso, ¿no? En este caso tendemos, por ejemplo, a SEDAPAL, que es una empresa pública y porque su norma de creación así lo dice, está sujeta a derecho público. Y también está sujeta a derecho público por prestar un servicio público. Entonces, ahí encontramos un gran grupo realmente de organismos que están sujetos a derecho público y que ejercen también función administrativa y se encuentran recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y lo último a lo que hacía mención era más bien aquellos que no son organismos, que son privados, son personas jurídicas de derecho privado, que son empresas, ni siquiera empresas estatales, sino empresas de derecho privado, pero que por prestar servicios públicos o por habérsele otorgado una concesión, ejercen función administrativa. A eso se hacía alusión. Muy bien, Angie. Muchas gracias por tu pregunta y que referente al tema, nos dice Rafael Vázquez. Doctora, la diferencia entre Estado y gobierno. Gracias. Sí, el Estado es esto general que hacíamos alusión. El Estado es una entidad, ¿no? Es una entelequia también, ¿no? Entendida como aquel que ejerce un poder en un ámbito físico, que es un territorio, y respecto de un conjunto de personas. Entonces entendemos al Estado como esta entelequia, como este concepto que tenemos, esta forma de organización que tenemos, en el cual todos los ciudadanos otorgamos un poder a este Estado para que pueda dirimir, para que pueda resolver con el uso de ese poder respecto de todas aquellas personas que le hemos otorgado ese poder que denominamos población. Y gobierno, ya hablamos del ejercicio específico de este poder por parte de una autoridad elegida democráticamente, ¿no? Que es lo que llamamos el gobierno de turno, ¿no? Eso, el que representa el poder ejecutivo en un momento en específico, ¿no? En un periodo específico también.
Muchas gracias, doctora. Nos dice Luigi Herrera, por favor, ¿podría explicar la diferencia entre los principios debido procedimiento y la buena fe procedimental? Gracias. Sí, entiendo que igual esto no es materia de la presente clase, pero nada, es igual el debido procedimiento es seguir cada uno de los pasos para la emisión de un acto administrativo, ¿no? Sin que se vea obstaculizado, ya sea por alguna barrera, por alguna dilación innecesaria. La pregunta es, debido procedimiento y... Nos dice debido procedimiento y buena fe procedimental. Sí, el debido procedimiento es precisamente el respeto por cada uno de los pasos que dan pie a la emisión de un acto administrativo, ¿no? Y que precisamente se cumplan con todas las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento de Administrativo General o en la norma específica que haga sus veces, porque entendemos que la Ley de Procedimiento Administrativo General también es una norma supletoria siempre y cuando el propio organismo no tenga una regulación específica, ¿no? Y la buena fe procedimental es precisamente cómo se despliegan la administración pública y el administrado en un procedimiento administrativo, cómo es la forma de acción de un administrado durante ese procedimiento, ¿no? A eso denominamos buena fe procedimental, ¿no? Debido procedimiento es el respeto de cada uno de los pasos y la buena fe procedimental es la actitud, la conducta realizada por el administrado y por la administración pública en el marco de un procedimiento administrativo. Muchas gracias, doctora. Nos dice Del. Buenas noches, doctora. Pregunto, ¿la autoridad administrativa puede emitir una decisión con un documento de mero trámite, oficio, memo, carta, si lo hace en mérito de la facultad discrecional? La autoridad, ¿qué autoridad me dijo? Discúlpame. Autoridad administrativa. Una autoridad administrativa cualquiera, no ha hecho alusión a una en específico. No. Bueno, eso creo que habría que verlo en el caso específico, porque las autoridades administrativas son tan diversas. En principio, los documentos que dirigen hacia los administrados deberían ser producto de un procedimiento administrativo, ¿no? Como el resultado de toda una evaluación y del seguimiento de lo establecido en sus TUPAs, lo que llamaban los TUPAs, ¿no? Los textos únicos de procedimientos administrativos, donde se regulan todos los procedimientos administrativos, ¿no? Y el pronunciamiento se comunica a través de un oficio, ¿no? Que usualmente adjunta una resolución. Pero realmente existen comunicaciones tan diversas que pueden emitir la administración pública, que algunas de ellas podrían ser emitidas en el marco del poder discrecional. Se los comento porque yo trabajo precisamente en un organismo, en una unidad orgánica del Ministerio de Transporte, donde la mayoría de sus decisiones, la mayoría de sus comunicaciones, no lo hace teniendo a un administrado al frente, sino lo hace teniendo una contraparte. ¿Por qué? Porque hay organismos por parte del Estado que se relacionan con los privados en un nivel de igual a igual. Usualmente sucede en los contratos de concesión. Entonces ahí sí ejerce ya no tanto una actividad en el marco de un procedimiento administrativo general, sino en ejercicio de dos partes contratando como si fueran iguales. Entonces ahí ya no, ahí hacemos alusión a lo que es, y hacemos mucho uso de lo que es la discrecionalidad en las comunicaciones y en las decisiones. Pero cuando hablamos de un organismo tradicional, como lo entendemos, sí, las comunicaciones que suelen emitir oficios, suelen ser resultados de un procedimiento administrativo. Ahora, los memorandos, no. Los memorandos son actos de administración interna, ¿ok? Y brevemente, yo sé que no es materia de esta clase, pero sí hay que diferenciar lo que se entiende un acto de administración interna con un acto administrativo. Un acto administrativo es algo que genera
una repercusión en el administrado. Hay un cambio, hay un impacto en su derecho producto de esta evaluación preliminar que hace la administración pública siguiendo todo el debido procedimiento y que tiene un resultado que se llama acto administrativo. Los actos de administración interna son aquellas acciones que hace la administración pública para organizarse, para organizar a sus trabajadores, para comunicarse con sus trabajadores. Entonces, por ejemplo, yo quiero que este trabajador ahora desempeñe tales funciones, lo comunico a través de un memorando. Entonces, son actos que permiten a la propia entidad organizarse y comunicarse con otras unidades orgánicas que forman parte de la misma entidad, pero que no tienen ningún efecto práctico para el administrado, no cambia sus derechos, no realiza ningún impacto en ellos, solamente son comunicaciones a la interna de la propia entidad, pero no produce ningún efecto jurídico para los administrados. Muchas gracias, doctora. Nos dice Omar Flores. ¿Cuáles son los controles administrativos, doctora? ¿Podría explicar un poco más, por favor? Gracias. Justo estamos en la lámina. Ah, no, ya la había cambiado. Vamos a volver a la lámina de control administrativo. Ajá. ¿La pueden ver? Sí, doctora, control administrativo. Ok, perfecto. Como decíamos, una de las características fundamentales de la función administrativa es que está sujeta a control. Así, incluso si hiciera uso de su facultad discrecional, está sujeta a control por parte del Parlamento, o sea, lo que entendemos acá por el Congreso de la República, quien solicita continuamente información a cada uno de los órganos que pertenecen a la administración pública, le solicita información sobre qué están haciendo, sobre cómo están haciendo, si están atendiendo o no los derechos de sus administrados y demás. Entonces, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, que vemos contratos de concesión, usualmente lo que suele pasar es que la población suele recurrir a los congresistas para solicitar que ellos intercedan con la administración pública para hacer valer sus derechos. Y los congresistas en ejercicio de sus funciones solicitan información y solicita que se ejecuten y que se atiendan las necesidades de la población. Entonces, ese es el control que ejerce el Congreso. Y por otro lado tenemos el control por parte de organismos administrativos. El más conocido de todos es el de la Contraloría General de la República, quien supervisa que cada una de los organismos que forman parte de la administración pública cumplan con sus funciones, ¿no? Y de hecho pueden establecer sanciones a los funcionarios o servidores públicos que no cumplan con sus funciones o que actúen con negligencia en el ejercicio de sus funciones. Pueden aplicar sanciones administrativas, pueden solicitar que se les abra procesos disciplinarios, pueden enviar comunicación a la Procuraduría para que se les inicien procedimientos, ¿cómo se llama? Ya ante el Poder Judicial se les demande civil o penalmente por haber incurrido en un delito o para solicitar una reparación porque su actor fue negligente, por ejemplo, o porque se evidencian actos de corrupción que también se ha visto. Entonces, la Contraloría General de la República cumple un rol fundamental en la supervisión, en la fiscalización de que los organismos administrativos cumplan con sus funciones asignadas y que las cumplan con un uso debido de los recursos también, ¿no? Tenemos a la Defensoría del Pueblo, que más bien tiene un rol más similar a la del Congreso, que solicita información, solicita acción, pero no tiene pues las herramientas que tiene la Contraloría General de la República para poder interceder, ¿no? Para poder sancionar en caso de incumplimiento, ¿no? Y luego tenemos un órgano que también conocido como lo es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que hace supervisiones aleatorias y revisa que precisamente las contrataciones no sean direccionadas, principalmente ello,
se supervisa que las contrataciones que realizan los organismos administrativos no sean direccionadas o no sean fraccionadas, y que los recursos que se utilicen precisamente en el contexto de estas contrataciones sean de una manera idónea, con contrataciones idóneas, ¿no? Entonces, esos son los controles que tenemos por parte de organismos administrativos. Luego tenemos el tema del control ciudadano, que también ya lo habíamos comentado, pero que es bueno recordarlo, a través de solicitudes de acceso a la información. Y es importante utilizar el acceso a la información. Es una herramienta bastante útil porque la ley de transparencia le impone a los servidores públicos plazos que debe de cumplir bajo y de no ser el caso pueden aplicarse sanciones, ¿no? Se pueden interponer un recurso de queja en caso no se pronuncien de manera oportuna, ¿no? O en caso la administración pública se niegue sin motivar su decisión a brindar esa información. Entonces es un mecanismo bastante útil, la verdad, si alguien quiere solicitar información a cualquier organismo. Todos están en el deber de brindar información, salvo esta sea confidencial, ¿no? O salvo se encuentre en alguna de las excepciones establecidas en la ley de transparencia. El mecanismo de rendición de cuentas, que también es bastante útil, ¿no? Para todo eso, todos los organismos del Estado se encuentran en la obligación de, a través de sus portales de transparencia, brindar información sobre el uso de los recursos que se les son asignados anualmente, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas también tiene una plataforma donde establece cuál es el presupuesto que se le asigna a cada una de ellas y cómo están utilizando esos recursos, cuántas obras ha hecho el gobierno regional, cuántas obras ha hecho el gobierno local, y cuál es el porcentaje de avance de las mismas, ¿no? Ahorita tenemos un sistema de seguimiento mucho más ágil de lo que teníamos años anteriores, realmente. Y el presupuesto participativo también, ¿no? En el cual la población puede presentar propuestas de cómo necesitan ellos que sea utilizado el presupuesto asignado a un gobierno local, por ejemplo, ¿no? Y por último, y decíamos el más importante, es el control ejercido por parte del Poder Judicial a través del contencioso administrativo, donde uno puede cuestionar una decisión emitida por la administración pública, por considerar que no cumple con los requisitos de la validez, no tiene los requisitos de validez, por ejemplo, ¿no? No ha sido motivada debidamente, no ha sido emitida por el organismo competente y demás, ¿no? Y por último, la acción popular, que es una acción que se interpone para impugnar normas emitidas por los organismos administrativos, ¿no? Son los mecanismos de control administrativo que tenemos a la fecha. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Luis Alberto y a Eliana, pero Eliana no tiene activo su cámara, ya sea en la misma modalidad. Tener activo siempre su cámara debidamente sentados. Estimado Luis Alberto, adelante, por favor, puedes realizar tu pregunta. Gracias. Doctora, muy buenas noches. Solamente quería preguntar con qué acto se da inicio el procedimiento administrativo sancionador. Disculpe, yo no le escuché. Es referente al módulo 2, doctora. No podría responder sobre el Ok, procedimiento sancionador. Solamente estamos hablando porque cada uno de nuestros docentes tiene una especialidad y se va a responder en su debido momento, estimado Luis Alberto. ¿Qué más tenemos? A ver, otras preguntas adicionales, porque tengo varias. Nos dice, a ver, teníamos a Josep. Josep, tienes que activar tu cámara para darte pase al audio, si no, no se puede. Tenemos a Caterine Chafloque. Excelente disertación, estimada doctora Marcia. Usted mencionó respecto al procedimiento administrativo, entre ellos la queja. Respecto a la empresa privada que no ha emitido certificado laboral después de 4 meses, no renovación de contrato, ¿qué procedería? Muchas gracias. sí, o sea, cada una de las entidades tiene un plazo para poder responder, incluso para la emisión de certificados laborales, ¿no?
Y el recurso de queja precisamente sirve para evidenciar que la entidad no se ha pronunciado de manera oportuna. Recordar que el recurso de queja nos sirve para evidenciar defectos en el procedimiento. En este caso, la falta de atención oportuna a tu requerimiento. Entonces, podrías presentar un recurso de queja, y es importante los recursos de queja porque podrían llegar incluso a traer como consecuencia que se le abran procedimientos disciplinarios a los funcionarios públicos que no se pronuncien de manera oportuna. Entonces ellos tienen bastantes incentivos para responderte de manera oportuna. Entonces sí te recomendaría utilizar un recurso de queja para el caso que me estás mencionando. Muchas gracias, doctora. Nos dice Gerson. Doctora, ¿cuáles son las empresas privadas que no dan servicios públicos? Gracias. No, todo el resto de empresas privadas, o sea, realmente tenemos una infinidad de empresas privadas que no brindan servicios públicos, que tienen otros rubros de negocio, no sé, todas las que nos podamos imaginar realmente, desde los emprendedores hasta las grandes empresas, ¿no? Más bien son las menos las que brindan servicios públicos. Creo que uno de sus compañeros, solamente por poner un caso, ¿no? Bacus, por ejemplo, no es una empresa que presta servicios públicos. Recordar que los servicios públicos también tienen esta característica tan propia que es la publicatio, ¿no? Que solamente las leyes los definen como servicios públicos. Bueno, también el Tribunal Constitucional le da esa connotación, ¿no? Y son muy pocas, como decía, agua, saneamiento, luz, gas, internet, telefonía. Entonces, más bien es más fácil identificar qué empresas brindan servicios públicos que las que no prestan, que son todas las demás. Muchas gracias, doctora. En esa línea, referente a la pregunta de nuestro participante, ¿una entidad pública se puede volver privada? Por ejemplo, las azucareras. En caso Pucallá, le doy un ejemplo claro, estaba en entidad del Estado, pero tenían gran parte, una parte tenían los trabajadores, ¿correcto? Pero como quebró, entonces el Estado les dio la posibilidad a que ellos lo puedan administrar, ¿correcto? Y en su debido momento, en el tiempo pasó, ya quedó como empresa para los mismos trabajadores. Pero siempre en supervisión algunas concesiones quedaron para el Estado. Doctora, ante esa premisa, no sé, un comentario de usted, por favor. Sí, solo que no logro identificar muy bien del caso que me comentas. O sea, me dices que había una empresa Azucarera. privada, una Sí, empresa privada azucarera, correcto. que, que luego, ¿qué Primero pasó? fue del Estado, Ah, correcto. Primero era del Estado. ya, Ok, primero era del Estado, nació ok. del Estado. Y luego como quebró, Ujú. ¿correcto? Porque no había inyecciones en su debido momento en lo que es Pucallá, ¿correcto? Y luego pasó a los trabajadores. ¿Por qué necesidad? Porque ellos les tenían deudas a ellos, ¿correcto? Siempre teniendo un mínimo de facultades. Doctora, ante ese caso, no sé, ¿tiene quizá alguna vez escuchado algún tema así relacionado y qué procedimiento se realiza para poder volver de una entidad pública se convierta en privada? Bueno, la verdad es que no había escuchado este caso, pero el criterio básico para esto, ¿cuál es el nivel de participación que tiene el público para poder nominar que es una empresa pública o empresa privada? Y siempre, si tienes mayor porcentaje de participación público, te defines como una empresa pública, ¿no? O una empresa mixta. Y si tienes mayor porcentaje de participación privada, bueno, ya no puedes ser considerada como empresa pública, ¿no? En este caso entiendo que ya simplemente quebró y pasó a nombre de los trabajadores. Al pasar al nombre de los trabajadores, entendería que ya no es una empresa pública, sino más bien es una empresa privada. O sea, porque a pesar de ser trabajadores, se han constituido ya como dueños de la empresa. Entonces ya más bien no sería una empresa, no sería una empresa pública, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas adicionales también. Nos dice, estoy leyendo de cada uno de los participantes, pero que estén relacionadas al tema. Por favor, algunos que están haciendo por paz, lamentablemente no estoy respondiendo. Agradezco su gentil comprensión. Maca nos dice, ¿la queja es directa hacia el funcionario o servidor público? O sea, ¿es direccionado? Estimada Maca, si me aclaras un poquito de esta pregunta, sería excelente, ¿sí?
A ver, tengo... ya, ok. Nos dice Alex Tomás, referente a las concesiones radicales, si no pagas 2 años el canon respectivo, si no pagan te quitan el pleno derecho de la concesión radial. Bueno, tendríamos que revisar la regulación específica sobre las concesiones radiales. Yo ahorita no la tengo en mente. Tendríamos que revisar la normativa para ver si es una causal para quitar o una causal para poder quitarle la concesión. La verdad es que ahorita en este momento no sabría responder esa pregunta porque tiene una regulación específica cada una de ellas, ¿no? Perfecto, doctora. Doctora, referente al acceso a la información, Ujú. Maca nos dice, el acceso a la información se puede solicitar a todas las entidades públicas, ¿correcto? Pero, por ejemplo, el Ministerio Público se podrá. Gracias. Todas, absolutamente todas están sujetas al acceso a la información. Pero, como decía, existen causales establecidas en la propia norma bajo las cuales las entidades se encuentran exentas de este deber de brindar información. Entonces tendríamos que verificar que la información que quiere solicitar no esté inmersa en alguna de esas causales. Pero en general, todas, absolutamente todas, están sujetas a la ley de transparencia. Perfecto, doctora. Nos dice Maca, creo que ahora sí, la queja en contra de un servidor o funcionario público o en administrativo es distinto que en el penal. Sí, el recurso de queja en administrativo tiene una regulación especial establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, salvo que sea un caso específico que el propio organismo administrativo tenga una regulación específica. Pero en principio el recurso de queja administrativo es por defectos en el procedimiento. Es decir, que yo veo que el procedimiento no se está llevando a cabo de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, en principio, ¿no? Es, por ejemplo, cuando hay demoras en la emisión de un pronunciamiento, demoras en la elevación, por ejemplo, un caso típico es demoras en la elevación del expediente desde la primera instancia a la segunda instancia. Yo puedo interponer un recurso de queja que me sirve para impulsar mi procedimiento administrativo o porque la autoridad administrativa no se pronunció oportunamente en el plazo debido. Entonces, es eso, no tiene una regulación específica en el ámbito administrativo. Perfecto, doctora. Tenemos a María de Rosario. La diferencia de procedimiento, queja, reclamo y sugerencia. Gracias. Sí, 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 sí. El procedimiento administrativo general es todo el procedimiento a seguir para poder tener un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa, ¿ok? Pensemos por ejemplo, en el otorgamiento de una licencia, ¿no? Que empieza con la solicitud ingresada por parte del administrado, solicitando la licencia, presentando obviamente todos los requisitos señalados, consignados en la norma y dirigiéndola a la autoridad competente para emitir ese pronunciamiento. Pasa por una evaluación por parte de la autoridad administrativa y tiene que tener un pronunciamiento motivado por parte de la autoridad administrativa, ¿no? Ahora, el recurso de queja al que hemos hecho alusión bastante en esta clase, se da cuando, a pesar de haber iniciado tu procedimiento administrativo, la administración pública no emite ningún pronunciamiento, por ejemplo, o tú ves que hay defectos graves durante ese procedimiento. Entonces yo, como administrado, tengo un mecanismo para defenderme, para que ese procedimiento se dé de manera debida. Entonces ingreso mi recurso de queja para impulsar mi pronunciamiento, para tener un pronunciamiento oportuno distinto a lo que es una apelación, por ejemplo, ¿no? Eh, en este caso, el recurso de queja únicamente es porque yo tengo defectos en el procedimiento, un reclamo, por ejemplo.
Tenemos un reclamo porque el servicio que me está prestando Sedapal no es idóneo. Entonces yo presento mi reclamo, o porque me ha cobrado excesivamente. Entonces ahí yo ingreso mi reclamo para cuestionar que la prestación del servicio no es idóneo. También puedo presentar un recurso de queja en este procedimiento administrativo para impulsar, por ejemplo, si no se me da atención oportuna. Y puedo cuestionar el procedimiento el pronunciamiento que me da CEDAPAL y recurrir a una segunda instancia administrativa, que en este caso sería el organismo regulador SUNAS. Entonces, cada uno de estos son mecanismos que me dan para yo poder actuar y poder defenderme en un contexto de un procedimiento administrativo, ¿no? En el ámbito administrativo. Muchas gracias, doctora. Tenemos la última pregunta referente a Jordi. Nos dice, ¿puedo solicitar información a una municipalidad de los entregables presentados en un servicio por adjudicación simplificada? Muchas gracias. Sí puedes solicitar información que haya sido generada. Siempre que la información esté a disposición por parte de la administración pública, la puedes solicitar. Sin embargo, si esos entregables todavía están siendo utilizados, por ejemplo, para la toma de una decisión que todavía está en curso por parte de la entidad, lo más probable que te va a decir la entidad es que está inmersa dentro de una causal de excepción para no entregarte la información. Entonces hay que ver en qué momento también se encuentra la entidad y qué tipo de información es la que está solicitando. Pero si es un entregable cualquiera que no está inmerso en esa causal de excepción, tranquilamente lo puedes solicitar a la entidad. Y la entidad está en el deber de dártela porque es información que dispone. No, muchísimas gracias a cada uno de los estudiantes que ha participado en esta clase. Ha sido bastante interactiva, hemos podido conversar y resolver dudas varias, y eso me da muchísimo gusto porque creo que hace la clase mucho más dinámica. Y nada, muchas gracias por la oportunidad también a Udiápolis.